Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan todos? Perfecto, perfecto, bien, muchas gracias. Pues entonces vamos a dar comienzo, ¿qué tal? Me presento, buenas tardes a todos. Yo soy la psicóloga Ariadna Goitia, soy perito en psicología forense y pues bueno, tengo el placer de el día de hoy impartir esta conferencia gratuita para todos ustedes. Espero que si tienen alguna duda, al final nos las hacemos, por favor, y pues que les guste cualquier situación, aquí estamos. Me gustaría saber, si me pueden escribir por medio del chat, qué carreras son las que tienen algunos, o si todos son de nuevo ingreso nada más. Perfecto. Bien, pues bienvenidos a todos. Excelente, criminólogos, ciencias forenses, excelente. Derecho. Bien, no veo por aquí a algunos psicólogos, entonces a lo mejor los temas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Van a estar muy, muy interesantes. Bueno, vamos a dar inicio. Empecemos con lo que sería una breve definición de ambas ramas, porque la psicología criminal y forense son totalmente distintas en ciertos rubros. Son ambas ramas de la psicología jurídica orientadas al estudio de los individuos y su interacción con el sistema jurídico. Cada una parte de sus propios inicios y de sus fundamentos para aportar al sistema jurídico. Tengo aquí un problemita técnico, vamos a ver qué pasa. Bien, listo, creo que ya quedó aquí el problemita técnico, una disculpa. Bueno, entonces partimos de que ambas son parte de la psicología jurídica. Bueno, la psicología jurídica estudia aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que influyen en el comportamiento legal de las personas. Básicamente está más enfocada a la parte del derecho. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la misma psicología jurídica, de dónde nace. Principalmente, estas ramas tienen más auge en España y en Colombia. Aquí nos dice que a partir de la década de los 30, durante el siglo XIX, surgen lo que son los fenómenos de testificación, donde aportan autores como Binet, Sten y Mortenberg. Esto quiere decir que en parte de los juicios se solicitaba algunos testimonios y se sugería que algún experto pudiera verificar estos testimonios. A partir de los años 30 a los años 50 existe una diversificación en nuevos campos de trabajo de la psicología. Es decir, aquí hubo una disminución
en el uso de los psicólogos, porque se diversificó muchísimo en otros campos de trabajo, es decir, ya no era solamente el área jurídica o clínica, sino que la psicología empezó a formar parte de otras ramas también, y eso hizo que bajara mucho la actividad en el ámbito legal. En el año 50, los años 70, se solicita ya como parte de los juicios que existan testigos expertos, especialistas en materia psicológica, algunos en temas de otras ramas, ¿no? Para que formaran parte de algo más certero en cuanto se hable de cada una de las ramas durante un juicio. En medicina, en arte, fotografía, etcétera. En los años 70 es donde surge el boom de la psicología forense. A partir del año 1981, la Asociación Psicológica Americana forma la División 41, que es la psicología jurídica. Y de esta parte de la División 41 surge la psicología forense como rama de la misma. Para que de aquí en adelante empiezan a surgir nuevos conceptos en temas de psicología forense, se solicitan más estudios y más expertos que formen parte del sistema jurídico. Asimismo, por ejemplo, en España también hubo otro tipo de surgimientos, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Barcelona, que creó una sección de psicología y sociología jurídica en el año 71, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 62 se convirtió en un error judicial rechazar a un perito en psicología, ya que aquí es donde se les daba mayor auge también. ¿Todo bien, chicos? ¿Se escucha? Perfecto. En los años 80 surge lo que es el Colegio Oficial de Psicólogos, difundiendo esta disciplina. Todo esto que les comento es principalmente en España, porque como ya les hice hincapié, en España y en Colombia surge mucho y se ha investigado muchísimo. Ellos van un poco más avanzados que nosotros, aunque ya vamos bastante encaminados en el tema. Ahora en México, el tema de la psicología jurídica y sobre todo forense surgió debido a un programa multidisciplinario de estudios psicológicos y de derecho de la Facultad de la UNAM, junto con algunos investigadores del Instituto y de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estos son presididos por el doctor Diego Valadez Ríos, quien propone implementar en los sistemas jurídicos el tema de la psicología para hacer investigaciones en los delincuentes principalmente, tanto en adolescentes, primodelincuentes y los que son de reinserción. Bien, ahora vamos a hablar en específico de la psicología criminal. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad, es decir, estudia a la víctima y al delincuente. O aquí no es únicamente el hecho como tal, sino las dos partes implicadas. Hay un antecedente que denota mucho a la psicología criminal, que lo puse aquí, en 1987 en Francia, que se publica una primera estadística oficial de crímenes, donde aquí entonces se empieza a visualizar cómo ha ido incrementando los crímenes, y en base a eso se sugiere que haya mayor investigación y la intervención de los psicólogos para tratar de reducir este incremento en la criminalidad en Francia. El objetivo de estudio primordial de la psicología criminal, asimismo van a ver que coincide mucho con la psicología forense, es precisamente entender y explicar el origen del delito. En el caso de la psicología criminal es cuáles son las motivaciones y la personalidad de ese delincuente, tratar de prevenirlo y reinsertarlo a la sociedad. Esta ciencia tiene como método principal el inductivo.
Es decir, su objeto de estudio es de manera experimental, utilizando la observación y la cuantificación para precisamente elaborar estadísticos que nos puedan ayudar a disminuir la criminalidad. Todo esto puede ser a nivel clínico, experimental, estadístico y de asesoramiento para formar parte del sistema jurídico y aportar. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta las evaluaciones empíricas, es decir, no nada más lo científico con el método inductivo, sino también basado en las experiencias que se vayan llevando en cada caso y cómo va aumentando, para conocer los rasgos de personalidad y los grados psicopatológicos que son capaces de alterar el comportamiento que llamamos como normal en un individuo. Ir viendo si tiene alguna evolución, una disminución o una alteración mayor. Dentro de la psicología criminal existen varios paradigmas que forman parte de la historia de este mismo, de lo que es la psicología criminal. Parte de esos paradigmas viene siendo el biosocial, donde nos habla e incluyen teorías como la evolucionista de Darwin, la genética del comportamiento y la neurofisiología. Aquí vemos una teoría muy común en muchos ramos, en muchas materias, que es la evolucionista precisamente. Darwin hablaba de la evolución del ser humano, pero aquí nos dice la psicología criminal que no nada más en temas físicos y de comportamiento también, sino en materia de psicología, es decir, su pensamiento, su personalidad y el comportamiento criminal también forma parte de esto. Dice Darwin, bueno, se adapta más bien la teoría de Darwin a la psicología criminal, en que el instinto delictivo sobrevive en esa misma evolución del ser humano. Conforme, bueno, en la antigüedad, pues el delito existía para sobrevivir, la caza o matar algún animal para evitar la muerte del mismo ser humano, y así también en los animales, ¿no? Entonces acá nos dice que ese instinto delictivo permanece durante la evolución, aunque el ser humano ya se vuelve racional, sigue teniendo ese instinto para poder sobrevivir y evitar su propia muerte. El crimen no se transmite, pero los deseos homicidas sí. Esto forma parte de la misma teoría, como ya lo comentamos. Ahora bien, la teoría de la genética del comportamiento nos dice que los genes se pueden modificar y que aunque van evolucionando y conforme pasa de generación en generación tienen algunas alteraciones, siguen codificando la parte del delito y lo seguimos trayendo en los genes, que es lo que muchas veces se habla, ¿no? Que si el papá fue asesino, homicida, delictivo en materia de robos o algún otro tipo de delitos, pues que probablemente los hijos van a ser de la misma manera, ¿no? Aunque, bueno, hay otras teorías que definen que no necesariamente. Aquí esta nos indica que lo vamos trayendo en los genes, que se desarrolle ya sería otro proceso. Y la teoría de la neurofisiología, que también nos habla de los sentimientos, bueno, a un autor que se llama Antonio Damasio, él en esta teoría nos dice que los sentimientos que forman los cimientos de nuestra mente vienen a ser el dolor y el placer. Entonces, del dolor deriva muchos otros de los conflictos o de las emociones, perdón, que tiene el ser humano en temas negativos, la tristeza, la angustia, la rabia, y de la parte del placer, pues todo lo que pudiera ser de alguna manera lógico en lo positivo. Sin embargo, aquí se enfoca más que nada a que algunas personas
obtienen el placer en la comisión de un delito, como los homicidas seriales, por ejemplo. Pero ya ahí entraríamos en temas de que tienen una psicopatología probablemente. Pero a eso se refiere la neurofisiología, ¿no? Que son cuestiones orgánicas de la mente del individuo que le permiten a través del dolor y el placer cometer un delito para satisfacer sus propias necesidades. Esto nos dice que tiene la relación con el estado de vida en el seno del organismo. Y también que existe el tema de que una lesión en el córtex prefrontal de la persona puede alterar la capacidad de sentir culpa, vergüenza, perturbación o desesperación, y eso le permite que, como sus niveles son tan bajos, pueda cometer un delito sin sentirse culpable. Hay personas que tienen emociones más altas. ¿Esto qué quiere decir? Y forma mucho la parte de lo que son los delincuentes. Ellos apuntan muy alto en sus emociones y esto les permite que puedan cometer esos delitos, tendencias a arriesgarse, a mayores sensaciones para tener mayor satisfacción. Entonces, los delitos, pues es algo que está penalmente castigado, legalmente y socialmente, ¿no? Entonces, como es algo tan arriesgado y tan fuerte, les produce tanta adrenalina que les genera placer y por eso cometen los delitos. Ahora bien, existe otro paradigma, en la psicología criminal que viene siendo el de control social y autocontrol. Travis Hirschins decía, bueno, su teoría es de los vínculos sociales. Esto significa, y él explica, que el apego a los padres, el compromiso con líneas de acción, es decir, las normas de la sociedad y de su casa, la participación en actividades como la escuela u otras de recreación y las creencias en un valor común, es decir, tener un valor positivo como parte de su vida, le va a impedir cometer un delito. Si en alguno de estos algo empieza a fallar o no tienen este rubro, es cuando son más propensos a cometer un delito por la frustración. También nos habla dentro de este paradigma de la teoría del bajo autocontrol. Aquí viene una frase que es esta: el crimen requiere escasa habilidad y poca planeación. Es decir, si el individuo tiene un bajo autocontrol de sus propias emociones, puede llegar a cometer un delito sin que sea planeado específicamente y aunque no tenga la habilidad para hacerlo. Es únicamente porque su escaso control le permite realizarlo. A estos son los que generalmente pues son aprendidos de materia legal pues más fácilmente, porque como no son cuidadosos, los detienen, los encuentran, dejan huellas, etc. Ahora bien, el paradigma de la criminología del desarrollo. Aquí nos habla que según la etapa de desarrollo del individuo va a ser el tipo de delitos que vayan cometiendo. Es decir, que a lo mejor en la etapa de la infancia los delitos son de, pues no sé, a lo mejor robar un dulce, sacarle a la cartera a mamá, algo que podría considerarse como menos riesgoso o de no tanto cuidado, y al final pues que en cada etapa se deberían de ir superando. En la etapa adolescencia es donde más se debe de tener cuidado en estas personas, puesto que aquí es donde se define si lo hace por satisfacción de cumplir como con las normas de la sociedad o es para sus propios beneficios y ya no lo ve como un delito, como una imitación para encajar en una sociedad, sino para obtener un beneficio social, psicológico y económico. En la etapa de la juventud
es donde ya podríamos definir que pudiera ser un delincuente que lo haga repetidas veces o que para toda su vida vaya a ser un delincuente, ¿no? En ocasiones en la etapa de madurez es más por sobrevivencia también que porque hayan decidido o tengan esa capacidad de ser delincuentes. Y en la etapa de la vejez puede inferir algunos temas como las demencia senil, por ejemplo. Esto se ve un poco más constante, es decir, que cuando tienen algún otro tipo de afectación les permite cometer un delito, pero no por la parte delictiva, sino por una falla en su sistema. Aquí también nos dice este paradigma que cuando las relaciones sociales se modifican, la conducta delictiva se ve afectada. Es decir, entre menor sea la actividad social o que puedan encajar en una sociedad de manera normal, los delitos se vuelven más frecuentes o inclusive pues más graves, ¿no? Terry Moffitt clasifica a los delincuentes en dos categorías según lo que acabamos de ver en las etapas, ¿no? En la etapa cuya actividad delictiva se limita solo a la adolescencia, es decir, solo lo hacen ahí en esa etapa y no lo vuelven a hacer. Y los delincuentes persistentes que ya comentábamos que no lo hacen solo por encajar en la sociedad, sino porque encuentran una satisfacción en el mismo. Ahora, del paradigma del delincuente racional, aquí vienen dos autores, Beccaria y Bazán, que parten de una idea de que el delincuente racional permite buscar en una satisfacción y un beneficio en la comisión de un delito. De esta misma paradigma se derivan dos teorías, que sería la de la filosofía de la prevención especial. Aquí esta nos habla que de modo que el sujeto esté estimando los costos y los beneficios de un delito, es decir, que si tiene la capacidad de identificar que un delito le sale más caro cometerlo que no cometerlo, es donde va a poder tomar la decisión de no hacerlo. Y de la teoría del delito como elección racional. Aquí él nos dice que todos los individuos tenemos la capacidad de razonar y saber lo que es correcto y lo que no es correcto, cosa que, bueno, termina siendo realmente cierta, ¿no? Nos dice que en este tema la reacción del sujeto frente a la frustración puede producir la comisión de un delito, pero por un tema de frustración, pero tiene la capacidad para razonar en que no es correcto. Ahora bien, la psicología criminal tiene estos ámbitos de aplicación para el perfil de un psicólogo criminal. En la colaboración de investigaciones, elaboración de perfiles psicológicos, en varios temas, ¿no? La negociación con criminales, técnicas de persuasión y comunicación para el análisis de testimonios de los mismos criminales, de la víctima también, para definir los programas de rehabilitación para el delincuente. Estos son principalmente los centros de reinserción social. Y la valoración de la imputabilidad del acusado en los juicios. Realizar las evaluaciones científicas del crimen que puedan aportar para esclarecer el mismo. Hasta aquí el tema de psicología criminal. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, perfecto. Bueno, entonces pues, excelente. Bien, entonces vamos a dar paso ahora sí a la siguiente parte de nuestra presentación, de nuestra conferencia, que viene siendo la psicología forense. Para todos los que son psicólogos, en muchos términos se les van a hacer más conocidos, y para los que no, esto es
un complemento de la criminología y participamos con los criminólogos y también con los abogados, por supuesto, en todo esto para formar parte de un juicio y también asimismo aportar como la psicología criminal. Bien, la psicología forense parte de una etimología de la palabra forensis, que viene del latín forum, que significa foro, un lugar donde se administra justicia. Es decir, tengo mucho, me sucede el tema de escuchan forense y ya pensamos en los muertos, ¿no? Y no va por ahí, sino más bien precisamente al foro donde se administra justicia, pues es un tribunal, ¿no? Aquí es donde participa nuestro psicólogo y todas las ramas que están encaminadas al área forense, los médicos forenses, la psiquiatría forense, por ejemplo, y entre otras. El objetivo de la psicología forense pues es muy parecido a la psicología criminal: recolección de los datos, evaluación y análisis, y la presentación de evidencias que sirvan de prueba en sustento del apoyo jurídico. Esto para que un juez pueda tomar las decisiones más acertadas en cuanto pues al imputado. Ahora, la psicología forense aplica en materia familiar en la guarda y custodia de menores, en el régimen de visitas, adopciones y tutelas de menores, entre otros, como las consecuencias psicológicas de la separación o un divorcio, procesos de nulidad matrimonial, donde las emociones también se ven afectadas, ¿bien? Ahora, en materia criminal, que sería el sistema penal, sería en la valoración del posible responsable, si es imputable o inimputable, es decir, si tenía la capacidad mental de cometer el delito al momento de los hechos. La validez de un testimonio, es decir, que la persona que está dando testimonio o que está testificando esté hablando con veracidad y que su capacidad emocional y de personalidad no se vea afectada, ¿no? Para que pueda tomarse en cuenta su testimonio en un juicio. Las evaluaciones de los trastornos psicopatológicos en agresiones sexuales, daño moral y secuelas psicológicas. Es decir, que se hacen las evaluaciones psicológicas de la persona que comete este tipo de delitos para saber si estaba precisamente en el tema de que si es imputable o inimputable al momento de cometer el delito, si lo hizo con dolo en algún caso. En materia laboral y contencioso administrativo, más encaminado a lo civil y mercantil, se evalúan secuelas psicológicas de accidentes laborales, simulaciones de accidentes o de situaciones que tengan que ver con el tema laboral o civil, ¿no? El estrés laboral, psicológico o moral, la incapacidad psicológica para laborar. Muchas veces se ve que se hacen las simulaciones o que se finge una incapacidad para pues ya no acudir a laborar, ¿no? Pero que siga teniendo una remuneración. Entonces aquí el psicólogo forense interviene haciendo estas evaluaciones de esa capacidad psicológica, porque a lo mejor su trabajo no se ve afectado por una cuestión física, pero sí la emocional. Tal vez porque sufre de bullying en el trabajo, de acoso en el trabajo, y esto también le está generando esa incapacidad para laborar. Ahora bien, la psicología forense tiene dos principales instrumentos de prueba que sirven para que un juez pueda tomar decisión en cuanto a alguna situación. Aquí bien, el primero y que tiene mayor peso es el dictamen pericial, en donde, bueno, estos autores como Ibáñez y Ávila en el 89 nos indican que el dictamen es una opinión objetiva e imparcial de un teórico o especialista con unos específicos conocimientos científicos, artísticos o prácticos acerca de la naturaleza del mismo.
Y el otro instrumento viene siendo la autopsia psicológica. Esta pues no es tan solicitada por los jueces, perdón, por un tribunal, como el dictamen pericial. Sin embargo, tiene muy buenos fundamentos que ahorita vamos a verificar. Aquí nos dice el doctor Schneidman en los años 50 que la autopsia psicológica es un proceso de recolección de datos que permite reconstruir el perfil psicológico de una persona y su estado mental antes de un deceso por causa dudosa. Puede ser un suicidio, un homicidio o la muerte accidental o natural. Bien, aquí en la autopsia psicológica se refiere a que, aunque la persona ya haya fallecido, podemos hacer una reconstrucción de hechos, por así decirlo, tomando en cuenta a los amigos, familiares, colaboradores de trabajo y todas las personas con las que el occiso se relacionaba para saber si fue capaz en sus facultades mentales de cometer el suicidio y el por qué lo hizo, ¿no? Esto muchas veces se solicita para que los familiares puedan esclarecer las decisiones de pues sus fallecidos. En cuestión de un homicidio, bueno, puede ser que tal vez no fue un suicidio, sino fue un homicidio inducido, vaya, que alguien lo indujo a que pudiera tener la capacidad de hacerlo y entonces ya no es un suicidio, se convierte en un homicidio. Si la persona cometió el homicidio, igual manera la evaluación de todo lo que sucedió previo al incidente nos va a esclarecer el por qué cometió el delito. Las pruebas psicológicas que utilizan ambos instrumentos son las pruebas psicométricas, que estas tienen valor estadístico. Aquí interviene el método cualitativo, ¿no? Para poder hacer estas estadísticas y generar una respuesta a lo que se está solicitando. Las pruebas proyectivas son de apreciaciones y percepciones del individuo al momento de la comisión del delito, por ejemplo, o inclusive cuando se solicita la guardia y custodia de un menor, estas nos dan mucha tela de dónde cortar para saber precisamente qué es la situación que se está suscitando en casa, por ejemplo, con los menores. Las pruebas proyectivas son dibujos, básicamente, incluiríamos aquí lo que es el makeover, el test de la persona, la casa, el árbol y algunos de estos, ¿no? Hay test que no están estandarizados, que pueden servirnos como algún test de autoestima, las escalas igual, que pueden ser que no estén que no se utilicen de manera recurrente porque no tienen una certificación, pero nos permiten darnos una idea como la escala de estrés. Esta nos ayuda para hacer evaluaciones como más en cortito. ¿Okay? Y los test desiderativos que se pueden generar uno mismo. Nosotros podemos crear un test desiderativo que nos permita evaluar algún cierto rasgo en específico, con la interacción de manera de taller con el individuo que estamos evaluando. Ahora, este tipo de pruebas depende de en qué campo se va a aplicar, es la prueba que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en materia de penal, en homicidios, suicidios, comisión de delitos, robos, estafas o fraudes, podemos utilizar esta prueba, el PCLR, que es para la evaluación de las psicopatías, ¿no? Que nos pueden indicar si el individuo padece de alguna de estas afectaciones que le haya permitido cometer el delito. Y bueno, también en materia mercantil civil, que evaluamos la parte que es el daño moral, es decir, que la parte psicológica le está afectando si hubo un fraude, por ejemplo, en un negocio o con alguna sociedad
y se empieza a generar el conflicto emocional de la persona que le impide continuar con sus actividades cotidianamente. Es decir, puede ser el caso de alguien a quien se le está acusando de maltrato, alguien a quien se le quiere quitar una casa, por ejemplo. No sé, tuve el caso de alguien a quien iba caminando y el perrito de la casa le mordió, entonces eso le genera, pues aparte de la afectación física evidente, un daño emocional que ya le impedía, por ejemplo, salir de su casa de manera regular para hacer sus actividades cotidianas. Y entonces esta persona solicitaba la parte de la resarcción de los daños, pero en materia moral, es decir, que le pudiera la persona dueña del animalito, del CAN, pagarle las terapias y las consultas con el psicólogo para que pudiera ella salir de esa situación que le generó trauma. Y en materia familiar, los casos más comunes que son los que ya mencionábamos hace un momento, la guardia y custodia de los menores, omisión de cuidados, el abuso sexual y el maltrato. Para cada uno de estos hay cierto tipo de pruebas específicas que se utilizan, por ejemplo, en menores de edad para identificar parte de lo que es el abuso sexual. Utilizamos mucho, si son chiquitos, como de 4 años a 12 años, más o menos, 10, 12. La hora de juego diagnóstica nos sirve para la interacción con los padres y con los muñequitos, ahí van saliendo estas cosas. Y también con los test proyectivos, ahí los más grancitos pueden dibujar y testificar en ese dibujo la situación de abuso sexual que están viviendo en casa. Para ello, pues obviamente existe un manual de cada uno de estos test o pruebas donde nos va diciendo de qué manera podemos identificarlo en el dibujo, ¿no? Si sufre de maltrato por parte de los padres o de los cuidadores, que muchas veces no son los padres, sino son los tíos, la vecina, porque la mamá trabaja, y entonces se empieza a hacer esta evaluación para poder determinar este tipo de situaciones. Ahora, todo esto, tanto el dictamen pericial como la autopsia psicológica y cada una de estas pruebas que ya mencioné, de los test y las pruebas psicométricas, deben de estar, deben de tener un sustento teórico, porque todo esto va a formar parte en algún momento de algún juicio. Y entonces al momento de estar frente al juez hay que defender la evaluación que se hizo, pero sustentarla con, bueno, si fue la creación de un MACOVER, por ejemplo, un test, especificar en qué año se creó, con qué intención se creó, la escala que se maneja para que podamos haber sacado esos resultados y entonces esté bien sustentado esto. Asimismo, basarnos principalmente, si vamos a objetar una enfermedad mental, en el manual diagnóstico de enfermedades mentales, que bueno, sus diferentes versiones hasta el momento va en la quinta. Este es a nivel, si no me equivoco, mundial que se utiliza este manual diagnóstico. Y en México se supone que el que deberíamos de utilizar más, y lo digo porque se supone, tiene algunas particularidades que de repente está un poco obsoleto. El Manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el CIE-10, pero más que nada este se utiliza en la cuestión más psiquiátrica médica para poder sustentar el que estemos digámoslo así, alegando en nuestro dictamen alguna enfermedad mental. Tanto para el señalamiento de padecimientos mentales como para cada prueba aplicada como apoyo a la evaluación psicológica desarrollada. Ahora bien, la psicología forense en materia de los peritos psicológicos requerimos tener conocimientos en varias ciencias forenses. Aquí se realiza un trabajo multidisciplinario, pero pues para que podamos hacer una evaluación de ay, se fue la palabra ahorita, déjame, no me acuerdo, de como si nos permiten bueno, de un delito, ¿no? Un informe.
para poder nosotros leer y entender lo que se ve a lo mejor en la necropsia, lo que está diciendo el abogado, lo que está alegando el juez y cada uno de los testigos, y si se puede llegar a la escena de los hechos, tendríamos que tener conocimientos básicos en estas otras disciplinas que nos pueden servir de apoyo. Por ejemplo, balística, medicina legal, genética, biología, psiquiatría, toxicología, antropología. Todo esto, ¿por qué? Porque vamos a llegar a lo mejor al momento al lugar de los hechos y vamos a encontrarnos probablemente con el cadáver y entonces poder entender si el que estaba colgado realmente se colgó, ¿no? Esto como evaluando las marcas que le quedan, la posición en la que está el cuerpo, por ejemplo, el sitio inclusive donde está el cuerpo, saber que no haya sido una simulación, que el cuerpo no haya sido trasladado a ese sitio para simular que se ahorcó y en realidad fue un homicidio y alguien más le causó otra lesión, ¿no? Hubo el caso de un homicidio, suicidio que evaluamos donde a la femenina sí la mató el chico, la ahorcó, pero no solo la ahorcó. Y esto venía en la demanda como tal, en en el archivo completo, vaya. Donde, bueno, ya con la necropsia va diciendo ahí el médico todas las lesiones que ya tenía. Entonces nos habla de lesiones, pues a lo mejor de los hematomas, de las laceraciones, del el quiebre de la dentadura, de los hematomas que tenían las piernas. Esto tiene que ver con medicina legal, ¿no? Para que podamos entender qué fue exactamente lo que hizo el chico, porque a simple vista la ahorcó, ¿no? Porque tenía las marcas de asfixia en el cuello, pero resulta que pues ella forcejeó porque había signos de forcejeo en las muñecas de la chica donde la estuvo tratando de sostener y además en las piernas. Resulta que él se monta en ella, sí, literal, la tumba en la cama, se monta entre sus muslos para hacer presión y que no ella no pataleara y entonces poderla matar, por supuesto que era su objetivo, ¿no? Entonces ahí en el dictamen del médico forense en la necropsia, pues te dice qué tipo de lesiones, además de la asfixia, le causó. Y donde dice al final que en realidad, pues no solo murió de la asfixia por la estrangulación, sino de asfixia por, bueno, le colocó una almohada en la cara, porque como no la podía estrangular, necesitaba algún otro apoyo, ¿no? Entonces, a la hora que le pone la almohada, le truena la dentadura. Entonces, todo eso viene ahí especificado, pero para que al momento nosotros leer todo el expediente podamos entenderlo, pues necesitamos conocer de estos temas, ¿no? Si a lo mejor el occiso tiene, o la persona que estamos evaluando algún lesión por arma de fuego, pues conocer el tipo de lesiones ocasionadas por ciertos calibres, si fue orificio de entrada, de salida, también el tema de si es post-mortem o ante-mortem, lo que comentaba de la geografía, ¿no? O sea, si el cadáver estaba ahí, ahí se cometió el delito o ahí fue a donde se fue a simular o si ahí ya forma parte ya en lo que sería de la perfilación criminal de lo que es una firma de un delincuente, ¿no? Pero todo eso hay que conocerlo mediante cada una de sus ciencias. No es específico de la psicología forense, pero no es de mucho sustento para nosotros y nos ayuda. Ahora bien, el peritaje y la autopsia psicológica las puede solicitar un tribunal de justicia, las partes involucradas y alguna otra persona que tenga la necesidad de ser evaluado. Así a grandes rasgos, una reseña breve de lo que debe de contener un peritaje psicológico, empezando por la aceptación de cargo. Esto significa que una vez que el juez nombra al perito, ya sea que sea un perito particular de ahí del tribunal,
pues bueno, lo nombra y aceptas cargo directamente a las oficinas del tribunal para aceptar el caso o declinarlo en caso de que por cuestiones de otro tipo de trabajos, otras situaciones, así sea, y entonces se pueda asignarse a otro, ¿no? Si es un perito privado, que lo mencione el abogado de los implicados, ¿no? Para que ellos digan, bueno, yo quiero que este perito haga mi evaluación y lo que estoy solicitando de esa evaluación. Si el juez acepta a ese perito que se está nombrando, le manda un oficio para que vaya y acepte el cargo del mismo, donde se especifican los horarios donde se va a llevar a cabo las entrevistas y la evaluación. Bueno, el psicólogo, el perito experto lo debe de nombrar y el lugar de las mismas. Y en el expediente se solicita por medio del juez el tipo de evaluaciones que se va a hacer. Es decir, ahí va a decir en el informe que el juez solicita que el perito dictamine, pues si el menor sufre de alienación parental, por ejemplo. Y entonces a eso es a lo que se debe de abocar nuestro perito experto para poder esclarecer la situación que se está desarrollando. En cuanto ya se llegue a la primera sesión de la evaluación para el peritaje, se debe de entregar el consentimiento informado a la persona que va a participar en el mismo. Esto quiere decir que aquí le vamos a informar sobre el objetivo de la evaluación, la exploración, la metodología que se va a llevar a cabo a la persona que está formando parte de la evaluación, para que esté enterado de lo que se va a ir desarrollando, es decir, si se va a ver una entrevista, si va a haber una aplicación de pruebas y con qué objetivo, cuánto tiempo va a durar, en qué horarios tiene que asistir y cuáles son las consecuencias de negarse a la misma, porque también llega a suceder. En el desarrollo de las sesiones existe y debe de existir una entrevista. Esta es fundamental, donde evaluamos pues temas familiares, de relaciones personales, de relaciones laborales y dependiendo de a la persona que se esté evaluando también lo que sería situaciones escolares, inclusive de nacimiento y demás, si tiene que ver con los menores, ¿no? Se hace la aplicación de pruebas psicológicas, ya sean las psicométricas, proyectivas o los test que mencionamos al principio de este tema, para poder tomar en cuenta los resultados y hacer una evaluación más certera. Al momento de la evaluación de las pruebas, es que cada una de las pruebas aplicadas, bueno, nos arrojen un resultado y emitir las conclusiones en base a que comparemos la parte de la entrevista, las observaciones que se realizan en campo, con los resultados obtenidos de las pruebas, ¿no? Hay pruebas donde nos pueden dar si la persona que está siendo evaluada está bajo los efectos de algún estupefaciente, algún solvente, el alcohol, si es alcohólico, si es adicto, ya sea, no nada más en estos temas, también se evalúan de cuestiones sexuales, la mentira, por supuesto, con el MMPI, que es el más común para evaluación de este tipo. Y bueno, una vez que se tiene en conjunto todos estos, que es la entrevista, las pruebas, las observaciones y obviamente lo que se dijo y no se dijo en el expediente, se hace ahora la elaboración del informe, donde ya vamos ahí a poner, bueno, se tiene que poner la entrevista tal cual como fue desarrollándose, las pruebas y el sustento de cada una de las pruebas, para qué nos sirvieron y el resultado de cada una de ellas, la conclusión a la que hayamos llegado y alguna sugerencia que se le quiera hacer tanto al paciente o a las personas evaluadas como alguna recomendación para el juez. En la devolución y entrega del informe, es decir, que se tiene que entregar en hora, tiempo y forma estipulada ante el tribunal, ante los juzgados, para que forme parte de del expediente y de esa demanda y de todo el desarrollo.
Y también se les entrega un informe a las personas que participaron, no específicamente impreso, pero sí se les debe de hacer una devolución y observación de los resultados a los que se llegaron, porque al final pues fueron las personas participantes de lo mismo y no siempre los evaluados son los que solicitan el peritaje. Posterior a ello, no termina ahí nuestra labor de los peritos en cuanto a lo que es el dictamen, puesto que si es un juicio oral, también debemos comparecer. Si llegase a suscitar alguna situación de que no quedó claro el peritaje o hay alguna disputa en los resultados, también se nos solicita una ampliación del mismo, donde ya el juez especifica preguntas más vaya específicas para poder esclarecer lo que no se entendió de las evaluaciones y esto pueda complementar los resultados y así pueda tomar una mejor decisión en cuanto al hecho. Algunas de las desventajas de estos dos instrumentos como el dictamen y la autopsia psicológica, sobre todo la autopsia psicológica viene siendo la parte del tiempo, ¿no? Que pues al final del día ya el occiso pues está y el tiempo que nos podríamos tardar en la evaluación de lo previo podría alargarse. En cuanto al dictamen sería los costos que le genera al evaluado y que al final del proceso se delega la decisión tal cual en el juez porque nosotros solo emitimos recomendaciones y especificamos si el paciente o el evaluado tiene rasgos de algún padecimiento mental para el cual pues cometa lo que está cometiendo, ¿no? A lo mejor sí se está dictaminando que o se da la recomendación de que ese progenitor no puede hacerse cargo de los menores, pues él pueda decidir, ¿no? El por qué se va a tomar esa decisión y si al final del día, bueno, aquí viene una parte que es el incumplimiento. Es decir, si el juez, a pesar de lo que se haya dictaminado, decide de manera diferente, pues aquí hasta ahí llegaría nuestro trabajo porque ya él tendrá otro tipo de pruebas y procedimientos o razones del por qué se tomó una decisión diferente. Ahora también este incumplimiento del dictamen o de las recomendaciones que ahí se estipulan pueden ser no nada más por parte del juez, sino también de las personas participantes de la evaluación. Al momento en que se le da la devolución de los resultados, también se les puede mencionar lo que es algunas recomendaciones, ¿no? En cuanto a su personalidad, si hubiese algún rasgo particular que está denotando las evaluaciones. Y si estas personas decide el evaluado aplicar las recomendaciones o no, pues hasta ahí llegaría nuestro trabajo. No podemos asegurar que se vaya a corregir a lo mejor una conducta o que se vaya a aplicar el resultado o las recomendaciones tal cual. Y por otro lado, es un impacto negativo que se genera entre las personas evaluadas, ya sea por parte de que no son los acusados, por decirlo así, que no es la víctima. Entonces ahí empieza a generar como un conflicto emocional el atravesar por todo este proceso donde también se puede llegar a la revictimización de la persona porque pues le vuelves a preguntar a lo mejor del hecho o al momento de pasar por la evaluación en cuestiones de materia familiar, pues que se sientan agredidos en su psicología, en su forma de vida, porque le estás poniendo un tiempo estipulado, porque le hiciste preguntas muy específicas, porque sienten una intromisión en su vida personal y entonces esto puede llegar a causarles ese impacto negativo y que lo tomen a mal, ¿no? Muchas veces cuando se hacen las evaluaciones psicológicas para un peritaje, la persona evaluada está en una negación total. Esto hace que el proceso se alargue porque no nos permite entrar de lleno a lo que solicita el juez para poder dictaminar. Y entonces uno como psicólogo perito experto tienes que aplicar otro tipo de técnicas o ir de manera invasiva ya directo a lo que son las pruebas psicológicas más fuertes para que el evaluado pueda responder de manera positiva. Y bueno, hasta aquí sería en este tema.
No sé si tengan alguna duda. No, perfecto, todo quedó claro. ¿Tienen algún tema en particular que quieran que retomemos? Vi por ahí que alguien preguntaba si se puede repetir. Ah, mira, bien, sí. Bueno, esto ya dependerá de la coordinación del colegio, si se va a repetir la conferencia, pero más bien se están grabando exactamente, Oscar, sí, muchas gracias, para que puedan ser enviadas a las personas participantes, ¿no? Ah, muchas gracias, qué bueno. Y pues bueno, si no hay preguntas, sugerencias, a ver, aquí había una, sí. Yo sí tengo una duda. Sí, sí, adelante. Me gustaría que hablaba usted de una prueba en específico, pero no recuerdo el nombre, una específica en el ámbito forense, Ajá. me parece que iniciaba con letra C. Me gustaría saber PCLR, sí, para la evaluación de psicopatías. exactamente. Esa me Ajá. gustaría saber si usted me puede regalar o brindar información de dónde puedo conseguir pues más bibliografía o dónde puedo obtener más conocimiento sobre esa prueba. PCRL. PCLR. Ajá. PCLR. Te la pongo aquí. LR. Así es la prueba. Sí, bien, mira, sí podría proporcionar la biografía de la misma para que pudieran conseguirla. No es fácil, digo, bueno, más bien, es un libro muy chiquito. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano para que pudiera darte la misma bibliografía. Dame un segundo, te la busco y te lo pongo, ¿vale? Isabel González, aquí me pregunta que por qué el dictamen pericial tiene mayor peso que la autopsia psicológica. Bueno, porque la autopsia psicológica, como comentaba, es un instrumento de prueba, pero para más que certificar a lo mejor un homicidio, es como esclarecerle más al familiar del occiso. Y el dictamen pericial es en materia de otros temas, como lo mencionábamos, puede ser a nivel penal, civil, familiar. Y la autopsia es básicamente en los suicidios. Solo aquí es donde más se utiliza para esclarecerle al familiar lo sucedido. Y en caso de un juez, pues únicamente certificar si es realmente un suicidio o fue un homicidio, ¿no? Si la persona lo hizo por sus propios medios, porque así lo deseaba, o porque alguien lo indujo. ¿Alguna otra duda? Aquí veo. Otra vez yo. Un Soy libro. Pamela. Sí, ¿qué tal, Pamela? Sí, te estoy buscando la biografía, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que me surgieron varias. Yo Sí, actualmente adelante. estoy haciendo un diplomado en psicología forense acá en México Uh-huh. y en una de las facultades de la UNAM. Mi pregunta es que estamos justamente viendo el módulo de pruebas psicológicas Uh-huh. y que yo me doy cuenta hay muy poca aportación y muy poca investigación sobre pruebas psicológicas específicas para niños. Yo quisiera saber si en algún lado, igual lo mismo que la PCLR, donde Ajá. puedo obtener información, puesto que nada más nos han dado como tal el trabajo de Elizabeth Kopitz y Oh, y pues wow. desde la prueba como tal de la figura humana de Copitz y también sobre el trabajo de Copitz con el dibujo de la familia iniciaríamos. Entonces, pero lo que yo me encuentro es que son trabajos de Elizabeth Copitz, vivió hace mucho tiempo, su trabajo tiene muchísimo tiempo. Entonces, si estamos hablando que en México yo no tengo mucho conocimiento, pero me doy cuenta que tienes que tener, como usted bien lo dijo, un sustento teórico. Pero Sí, si está. nos vamos a esa teoría, la teoría es de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo validar un trabajo como usted me dijo, por ejemplo, en un ámbito de guarda custodia, abuso sexual infantil, maltrato? ¿Cómo Uh-huh. puedo yo
pues no sé dónde puedo encontrar pruebas que a lo mejor estuvieran o pudieran estar estandarizadas, si no en México, en América Latina, para ese tipo de periciales, y que no las tumbaran, que no las eliminaran por la cuestión de que la bibliografía es muy vieja. Bueno, mira, aquí te platico. La prueba de Copitz es una adaptación del Sí. test de Macover. Entonces, en Sí. realidad, ¿qué sustento puedes tenerle en esa? Que ya se basó en el test de Macover aplicado a infantes, porque el de Macover está como de adolescencia en adelante, ¿no? Sí, fíjate, igual si Oscar nos lo permite, más adelante podríamos hacer precisamente una específica de lo que serían las pruebas a detalle, porque sí hay varias para evaluación de menores que pudieran tener sustento y validez ante un juez. Déjame, te busco algunas. Por aquí tenía algunas. Déjame, te puse ya aquí el autor de la escala del PCLR, la escala de verificación psicopatía. Sí. Perfecto. Y Pudiera ser. entonces las que solicitas son para evaluación de menores, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Y ahí bueno, con los menores se hace mucho la evaluación de la hora diagnóstica. Esa es una escala que podríamos decir que no está estandarizada o no tiene tanta validez. Sin embargo, acá, bueno, al menos en Querétaro, nunca he visto que me la tiren, porque aunque no está estandarizada, el sustento que tiene el hecho de la observación, porque aquí más que la estandarización o el sustento teórico aplica como es de observación con el menor, lo que implica ahí es el método inductivo de la observación, y entonces lo sustentamos mediante ese método y ahí ya le damos un valor. ok. Déjame, te busco otro. Bueno, para el caso de adolescentes, pues, no sé, evaluación de autoestima, sería como más específico qué es lo que quisieras evaluar. Pero en menores también se aplica la de la persona bajo la lluvia y el TAT. El TAT es una de las evaluaciones que también está adaptada para menores y tiene sustento y validez. Sí, no sé si lo conozcas. ¿Cuál me repite? El TAT. Mira, aquí se traba un poco. Tengo problemas, pero a buscarte otro. El TAT. No alcanzo a escuchar. Te lo pongo acá abajo. Ok. Esa es la prueba y tiene aplicación infantil también. Hay, por ejemplo, aquí tengo el test de apercepción infantil también. Déjame ver si lo puedo abrir. Que también tiene validez. Porque ciertamente para niños más bien son adaptaciones de los que ya se han creado. No abre aquí el este. Igual, Pamela, si gustas, te puedo mandar por correo alguna bibliografía, si algún otro tipo de instrumentos que te puedan servir. Aquí, Justamente era lo que sí. le iba a pedir, que si le podía, de alguna manera, le digo aquí en viva voz mi correo, o cómo puedo hacer para que usted me pudiera enviar la información que usted me pudiera obsequiar. Más bien, si les parece bien a todos, les voy a poner aquí abajo mi correo electrónico y cualquier duda, pues nos podemos comunicar por ahí. Ok. Y bien, por acá alguien más me preguntaba, déjenme ver. Gracias. Sí, gracias a ti, Pamela. Te escribo el mail y te mandamos la bibliografía. ¿A dónde lo veo? Solo veo la pantalla de todos los archivos. Ok. No, en el chat ahorita te lo comparto. Bien, aquí les dejo mi correo.
Bien, ese sería para que me pudieran escribir y con gusto les comparto información. ¿Qué instituciones se solicita una autopsia psicológica? Bien, como comentaba hace un momento, ¿qué instituciones pueden solicitar la autopsia psicológica? Viene siendo el tribunal. El tribunal puede solicitar la autopsia psicológica y los implicados, por decir la familia a través de un juez, si se suscitó por medio de una averiguación previa, vaya, como el caso que les comentaba del homicidio, suicidio, pues terminó siendo parte de una averiguación. Entonces ahí como ya hay un expediente, pues se puede solicitar por medio del juez o inclusive esa la puede solicitar así directamente el familiar con un perito experto. Pero sí tiene que ser un perito, vaya, no cualquier psicólogo puede expedir un dictamen de la autopsia o un dictamen pericial. Este sería otro de los test de apreciación infantil que podría funcionarte, Pamela. No sé si lo puedes ver en pantalla. Sí lo estoy viendo en pantalla. Perfecto. El término alienación parental aún es correcto utilizarlo. Sí, aún es correcto utilizarlo. Ya hay un sustento, hay un librito. Se los voy a compartir para sustentarlo, porque aquí el de alienación parental no tenía sustento hasta hace poco. Si lo objetábamos en un juicio, no había esa posibilidad, pero aún es correcto utilizarlo. A ver. Si la personalidad anancástica puede ser motivo de cometer un delito, más que formar parte de la personalidad de un delincuente, sería como una situación en específica que pudiera detonarle a la persona con este tipo de personalidades cometer el delito. Porque recuerden que aquí pueden ser por episodios y no necesariamente por el padecimiento. Puede ser por una situación específica, inclusive que el individuo no tenga o no padezca ningún otro tipo de trastornos. Por ejemplo, les cuento el caso así rápidamente, una pareja que en realidad ambos aparentemente no tienen ningún padecimiento, ningún trastorno, y ella por la cuestión de la discusión que empiezan a tener y el estrés que le generó el mismo hecho así en ese instante, le detonó en un episodio donde lo que hizo fue apuñalar al chico, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que padecer el trastorno, sino tener una situación específica muy abrumante que le permita cometer un delito, y es una fracción de segundos donde la mente se rompe de alguna manera y ahí es donde cabe la comisión del delito por todo lo que está surgiendo, ¿no? A lo mejor en ese caso podrían ser los celos, los gritos, la menor, la misma familia, las presiones sociales, económicas, que llega un momento en el que la persona no tiene la capacidad para hacer frente a ello por la situación abrumante. El procedimiento correcto para utilizar y realizar la autopsia psicológica. Ok, bien, Mariana, el procedimiento tal cual para realizar la autopsia es el siguiente. El familiar te lo solicita y entonces se hacen las entrevistas primeramente con el familiar. Es básicamente como lo que habíamos mencionado en el dictamen pericial. Que se acá. De los mismos pasos. Se hace la entrevista con los familiares. Aquí está. La entrevista, la aplicación de pruebas, aquí no vendría a ser porque no está la persona como tal.
pero entonces se entrevista a los familiares, bueno, si era la persona casada, pues a su núcleo central, ¿no? Los hijos, el esposo, los hermanos, la mamá, los papás, los amigos más cercanos, los vecinos, los colaboradores con los que trabajaba, ese va siendo el procedimiento, ¿no? Todo es entrevistas, si tenemos oportunidad de tomar fotografías del hecho, si fue un suicidio, por ejemplo, que la persona se colgó, pues si tuviéramos la evidencia fotográfica de el cuerpo para poder tomar signos, ¿no? A lo mejor si se colgó en su habitación, qué tipo de ropa vestía puede influir en poder evaluar el estado emocional en el que se encontraba, para poder esclarecerle al familiar. También, bueno, es que había un caso, está el chico colgado en su habitación, ¿con qué se colgó? Eso puede ser, ¿no? Generalmente los suicidios es donde más se utiliza la autopsia psicológica, como les mencionaba. El, el individuo ya lo tiene planeado, es premeditado. Es decir, ya sabe dónde, cuándo, cómo y el por qué. Pero todo esto a nadie se lo dice. De repente empieza a dar como algunos signos donde los familiares deberían de tomar en cuenta, ¿no? Probablemente fotografías previas. En el caso de el chico que mató a su esposa y después se suicidó, había una evidencia de de su agenda, donde días muy atrás, antes del hecho, tenía, digamos, una caligrafía normal. Y posterior de una situación que tuvieron unos roces ahí de la pareja, empieza a tener una caligrafía diferente. Una detonación como de desorientación en sus conductas de sus consultas. Él era odontólogo, me parece. Entonces, eso se evalúa en la autopsia psicológica y el procedimiento, pues es todas las entrevistas con todos los implicados que nos puedan dar rasgos de la personalidad del individuo antes del hecho y si se puede un poquito más atrás, no más de 6 meses, ¿no? Para saber en qué momento de todo ese periodo es que tomó la decisión. Posterior a eso, si tenemos el expediente judicial, porque al final es una averiguación por un delito, un homicidio, hay una muerte, vaya. Y que ahí observemos los dictámenes de la necropsia. Como les decía, para eso hay que tener los conocimientos en las otras disciplinas, para poder entender exactamente qué es lo que le sucedió al cuerpo como tal. Y a la mente es con todas las evaluaciones de los colaboradores que nos permitan decir algo de la persona. Posterior, ya que tenemos toda la información, igual que en el dictamen, se elaboran las conclusiones, donde si en algún momento de toda esa evaluación vimos, como en el caso de la agenda, que empezaba a denotar a partir de tal fecha una situación, estrés mayor o de desorden, desorganización o desorientación de la persona, pues ahí nos da un rasgo de, a partir de aquí empieza la situación. ¿Y por qué se suscitó? Bueno, ya con todo lo que nos dijeron, podemos concluir, ¿no? Y se evalúa el informe de la misma manera que el dictamen pericial, con las evidencias de las entrevistas y los resultados de cada una para llegar a la conclusión y sustentamos igual, porque cuando se hace una autopsia psicológica se debe de llevar a cabo mediante una teoría, ¿no? Ejemplo, en materia psicológica humanista, para poder hablarle a la persona en ese término de lo sucedido. ¿Sí quedó un poquito claro, Mariana? Lick, ¿me escucha? Sí, Oscar, dime. Perfecto. Igual por ahí, bueno, más adelante, si el licenciado Manuel Esparza nos da la oportunidad, se puede ahondar más en el tema de autopsia psicológica, debido a que, bueno, Sí, claro. sabemos que el tema es bastante complejo y todavía existen suficientes confusiones o características en las que se puede llegar a confundir, y principalmente con la victimología forense
y sobre los sustentos y desarrollo protocolos de lo que es la autopsia psicológica. Entonces yo creo que quedaría por ahí para más adelante platicar acerca de lo que es esta herramienta de la investigación. Sí, claro. Por ahí nada más. Dime. Una última pregunta, Sí. la leo para que le dé respuesta, Lick, y terminamos la sesión, que dice algunas pruebas o test con validez que midan el control de impulsos. Control de impulsos. Bueno, aquí vendría a ser, es que en qué materia, ¿no? Por ejemplo, de qué tipo de impulso estamos